Buenas tardes. Bueno, ahora voy a tratar en estos 20 minutos de explicarles básicamente desde la experiencia y la evidencia cómo identificar un pie diabético complicado. Mi presentación es bastante simple y se basa en lo mismo que todos conocemos: anamnesis, examen físico y una buena clasificación y valoración de la úlcera. Bueno, un pie diabético complicado, obviamente esperamos poder identificarlo en una etapa bastante más temprana y no llegar a la parte indeseable que es la amputación. Y para eso tenemos que recordar un poquito lo que es la historia natural de cómo se va complicando este pie. Todo nace en la neuropatía, que ya acaban de escuchar ustedes bastante, por lo tanto no vamos a profundizar en eso. El tema es que desde la neuropatía surge muchas veces una úlcera, y esta úlcera tiene distintos niveles de isquemia o alteración circulatoria que pueden acompañarla, y entre más problemas circulatorios, más gravedad en la evolución. Y finalmente, habitualmente es la infección la que viene a incendiar este problema, y cuando esto no ha sido bien manejado terminamos en la amputación. Entonces, un poco el objetivo de esta presentación es darles algunos tips para ver cómo vamos a identificar a las personas que tienen el máximo riesgo de hacer este mal camino. Y lo primero es, como decíamos antes, la anamnesis. Dentro de la anamnesis, fundamental en estos pacientes la historia de su vida personal. Obviamente es muy distinto que tengamos una úlcera en una persona activa, acompañada, que tal vez se hizo esta úlcera incluso en una actividad física, que en un pacientito solitario, pobre, con mal entorno socioeconómico, que probablemente no va a poder cumplir reposo, ni buena alimentación, ni muchas de las indicaciones que le vamos a dar. Entonces, es muy distinto en quién se está presentando este problema, aunque sea localmente con las mismas características. También fundamental conocer un poco la historia de los hábitos en esta persona. Siempre el paciente alcohólico tiene más posibilidades de hacer una evolución tórpida. Los fumadores tienen más posibilidades de tener mayor daño circulatorio. Si el paciente es sedentario, obviamente también tiene peor pronóstico. Si el estado nutricional de base es malo, si las proteínas están bajas, si estamos con una carencia de fierro o de vitamina B12, de todos esos elementos que van a perjudicar las defensas de este paciente y la cicatrización. También cuando la diabetes es más antigua y tiene un control previo mucho más malo, que desgraciadamente es la mayoría de los casos que llegan a estas lesiones graves de los pies. Entonces, tenemos que indagar siempre todos los factores de riesgo clásicos, y que además son los mismos factores de riesgo que comparte cualquier enfermedad cardiovascular, y por lo tanto tener presente que estos pacientes que hacen problemas de pie diabético también son de muy alto riesgo para el infarto y el accidente cerebrovascular. La retinopatía, obviamente cuando hay mala vista, hay peor cuidado de los propios pies. Los pacientes con enfermedad renal crónica, que es una de las comorbilidades comunes en los pacientes que llegan a amputación, ya lo había mencionado, el alcoholismo y toda la patología psiquiátrica. Aquí se concentra un alto número de pacientes que tienen personalidades limítrofes, psicopatía, son pacientes que muchas veces están muy solos, que han sido abandonados por su familia, también muchos pacientes depresivos. Entonces hay que tratar todas estas comorbilidades en conjunto y tenerlas presentes cuando vamos a evaluar la lesión del pie. Ahora, entrando en la anamnesis más relacionada con el problema del pie, es fundamental saber si había o no había alguna historia de úlceras previa, si hay alguna amputación previa. Todos sabemos que el paciente que ya ha tenido una lesión o que ya ha tenido una amputación triplica las posibilidades de volver a tener otra. Es importante saber si había dolor previamente en esta extremidad, si el dolor era como de tipo parestésico, si había zonas de adormecimiento, si era este dolor típicamente neuropático, urente, nocturno, o si más bien era un dolor que también puede ser nocturno,
pero de alta intensidad que solo cede parcialmente al bajar la extremidad y si se acompañaba o no de historia de claudicación previa. La claudicación intermitente clásica es menos común en los pacientes diabéticos por la misma neuropatía que acompaña a estos casos y que no tienen probablemente el dolor así tan clásico. Pero si es que está, nos hace pensar en que la circulación está muy mala. Ahora, después de tener eso claro, vamos a la lesión actual, saber si es que hubo un factor desencadenante conocido y recordar en ese sentido que el factor desencadenante más prevalente en las lesiones de los pies diabéticos son los zapatos. Y aquí hay que hacer un énfasis muy importante porque especialmente cuando ya no es la primera lesión, el uso de un zapato adecuado es fundamental. No me voy a referir mucho a prevención porque ya eso se conversó. El mal manejo de las hiperkeratosis es una segunda causa importante junto con el mal corte de uña, o sea, tratamiento mal hecho o insuficiente o no asistir a la podología cuando corresponde. También está las quemaduras y cualquier otra forma de traumatismo importante en estos pies. Bueno, una vez conocido entonces si hubo o no este tipo de factores desencadenantes, tenemos que ir a saber si ha recibido algún antibiótico, si el manejo se ha hecho desde la atención primaria cuando está llegando al nivel secundario, o si hubo alguna otra intervención antes de la que nosotros vamos a hacer con el paciente. Y por supuesto, conocer si esto está ocasionando algún tipo de síntoma general, especialmente fiebre, y recordar que la fiebre no solo es por COVID. Yo tuve un caso lamentable de un pie diabético que se complicó mucho porque cuando empezó con fiebre lo diagnosticaron como sospechoso de COVID y siguió ese camino antes de que nadie le mirara los pies. Bueno, entonces, junto con esta historia tenemos que ir al examen físico y lo primero es la inspección, mirarle los pies, algo tan básico y obvio como eso que en el caso de mi paciente nadie lo hizo. Tenemos que ir a mirar si tenía o no tenía deformidades, amputaciones previas, como dijimos antes. También es muy importante dónde está localizada la lesión, si es que es una úlcera o si es que es otro tipo de lesión. Después de conocer la ubicación y el lugar, siempre muy importante los pulsos. Los pulsos son fundamentales. Tenemos que descartar el grado de isquemia que tiene esta lesión, porque si es una isquemia crítica, va a tener que seguir un canal de derivación mucho más urgente que si tiene grados variables de isquemia, pero de todas formas, la alteración de los pulsos ya nos habla de una herida que va a tener un pronóstico más difícil de manejar. Entonces, la pregunta del grado de isquemia es fundamental, nos va a permitir clasificar y recordar que la gran mayoría de las úlceras tienen el componente neuropático de base, probablemente alrededor del 90% de las úlceras tienen neuropatía y de todas ellas, alrededor de la mitad tienen algún grado variable del componente isquémico. Las isquémicas puras son las menos, pero estas cifras que son bastante variables, como ven ustedes, desde un 25 hasta un 60 o 65%, depende mucho de los criterios de diagnóstico. Lo importante frente al pie con lesión es descartar que no se trate de una isquemia crítica, y les recuerdo que la isquemia crítica tiene el antecedente de un dolor que es de reposo, que lleva más de 2 semanas, que no cede con los analgésicos habituales, que alivia parcialmente cuando se pone la extremidad colgando hacia el suelo, cuando bajan la pierna de la cama, que tiene ese aspecto de la piel y los fanerios como una piel adelgazada, con pérdida de los vellos, que se ve pálida y que a veces ya tiene un color rojizo, un rojo vinoso, que está reflejando la isquemia grave que tiene esa extremidad, pero que tiene la característica que al elevarla se pierde ese color y pasa a tornarse pálida. Entonces es una extremidad que tú la subes y se pone pálida y la bajas y toma de nuevo ese color vinoso. Ese signo muy clásico nos ayuda a identificar que se trata de una isquemia crítica.
Bueno, una vez descartado que sea una isquemia crítica, tenemos que descartar si hay o no hay infección, y como va a haber una presentación enseguida que nos va a hablar de las infecciones, yo no me voy a ahondar en esto. Esto es parte de la guía y es parte de lo que van a ver enseguida. Les había mencionado respecto a la ubicación. La ubicación es muy importante porque cuando una lesión está presente en un ortejo, si el problema anda mal, probablemente vamos a arriesgarnos con una exéresis del ortejo, que ya no es un tema menor, pero desde el punto de vista funcional probablemente no va a significar tanto. En cambio, cuando la amputación, cuando la lesión es a nivel del antepié, y esto tiene una evolución tórpida, esto probablemente va a significar finalmente una amputación transmetatarsiana, que funcionalmente ya es bastante más complicado para el uso de calzado y para el futuro de este paciente. Ahora, las lesiones talares de la región del calcáneo son lesiones sumamente traicioneras, y siempre hay que tener mucho cuidado, y hay que pensar que cuando esto sea mal manejado ya vamos a perder el pie completo. Por lo tanto, todo el valor y la evaluación que vamos a hacer, dependiendo de las características, tiene que estar también valorando en forma importante esto de las localizaciones. Ahora, hay muchas formas para evaluar la gravedad de una lesión. Las clasificaciones, créanme que han sido un tema muy complejo en el mundo, y no ha sido fácil ponerse de acuerdo, y no existe hoy día una escala única que clasifique con todos los criterios y con toda la rigurosidad que quisiéramos tener. La escala de Wagner, que probablemente es conocida de todos ustedes y que es lo que se ha estado usando ampliamente en nuestro país, es una escala bastante sencilla y simple, y todos saben que un Wagner 1 y 2 se trata en atención primaria, y que el Wagner 4 y 5 se hospitaliza, y que el Wagner 3 depende de las condiciones de cada paciente. Sin embargo, esta escala, precisamente por ser muy simple, no establece buen pronóstico realmente, deja muchos puntos que no son valorados, solamente evalúa la profundidad de las lesiones, y con ese puro parámetro, la verdad es que finalmente no logra discriminar bien cuál es el pie que realmente se va a complicar. Y por eso es una escala que hoy día está ya un tanto en retirada y en desuso, y nuestra guía clínica nos propone la escala de San-Elian. Esta es una escala que establece también 3 categorías, donde hay una categoría leve que se maneja en atención primaria, una categoría severa de 21 a 30 puntos, que va con una derivación inmediata, y una intermedia entre 11 y 20 puntos, que puede ser manejado en APS o puede requerir una derivación a un nivel secundario. Esta escala de San-Elian, que deberían conocerla ustedes porque está en la guía nacional, se basa en 10 ítems que van dándole 1, 2 o 3 puntos de acuerdo a lo que se va encontrando. La escala de San-Elian establece mejor pronóstico y obviamente es mucho más completa en su valoración que la escala de Wagner. Sin embargo, también ha sido una escala que no está exenta de polémica. A nivel internacional no es una escala que tenga eh, una valoración, una demostración fehaciente de su capacidad de discriminar. Y por otro lado, es una escala que es un tanto compleja, si ustedes piensan en que a todo nivel debieran conocerse estas escalas para poder conversar entre los distintos niveles de la red. Eso significa que el colega de atención primaria tiene que conocerla, pero también el que hace turno en la urgencia y el cirujano, todos deberían conocerla para poder saber qué idioma conversamos. Si yo derivo a un paciente diciendo que tiene una San-Elian de 25, no basta con que yo sepa de qué se trata, tienen que saberlo en el otro nivel. Entonces, en ese sentido, si bien
es lo que estamos promoviendo desde la Guía Nacional. En lo personal, y en esto me escapo un poco a lo que dice el Ministerio, creo que no es una escala tan adecuada porque es difícil y compleja, hay que capacitar muy bien a quienes la van a usar para que sea realmente bien hecha la evaluación. Ahora, me gustaría compartir qué es lo que dice el Grupo Internacional de Trabajo en Pie Diabético, que es la instancia que lidera hoy día todo lo que hacemos en esta área, y tienen unas guías nuevas del año 2019, relativamente nuevas, que están traducidas al español y que los invito a conocerlas y mirarlas. Y esta guía tiene un capítulo especial que habla de las clasificaciones del pie diabético. ¿Y ellos qué es lo que nos dicen? Respecto a Sanelian y respecto a Wagner, que ninguna de las dos son guías que estén realmente adecuadas y que establezcan el pronóstico y la discriminación que quisiéramos, si bien son aceptables cualquiera de las dos. Ahora, ellos proponen otra guía que me gustaría que ustedes conozcan y que es Simbad. Simbad es un poco un intermedio que incorpora mucho más elementos que el Wagner, pero que tiene una forma de puntuar que es mucho más simple que el Sanelian. Simbad tiene 6 puntos y de los cuales todos los puntos van en 0, 1, 0, 1. Sí o no, sí o no. Si la localización es medio pie o retropié, 1. Si hay isquemia y eso significa un pulso ausente o más, 1. Si hay sensibilidad alterada, 1 punto. Si hay infección presente o ausente, 1 punto. Si la úlcera tiene más o menos de 1 centímetro y si compromete tejidos profundos. Y así se le da la puntuación. Creo que es una escala bastante más simple y fácil de memorizar incluso, que podrían en algunos lugares incorporar o tenerla al menos presente. Eso en relación a lo que son los pies ulcerados. No puedo dejar de mencionar la importancia del pie de Charcot si estamos hablando de pies complicados, la neuroartropatía de Charcot, que es una neuropatía severa con una pérdida de sensibilidad, con una serie de alteraciones estructurales del pie que por el tiempo no voy a detallar, pero que finalmente llevan a un pie que se deforma y que si no es tratado en forma oportuna termina siendo un pie irreversiblemente dañado que a la larga va a terminar siempre con úlceras y con altísimo riesgo de amputación. Entonces, finalmente, y para terminar esta conversación en el tiempo que corresponde, quiero dejarle unos últimos mensajes. En primer lugar, en la anamnesis, saber de quién se trata nuestro paciente y tener claro que los hombres de ruralidades extremas, con antecedentes de alcoholismo, depresión y estratos económicos muy bajos, son los que más se van a complicar. Dentro de los factores de riesgo, el haber tenido la úlcera previa, tener la neuropatía, deformidades y grados variables de isquemia, especialmente en pacientes diabéticos mal controlados, con comorbilidades y fumadores, esos son los que van a concentrar el peor pronóstico. Y finalmente la guinda de la torta, si es que hay una infección y dependiendo de la gravedad de la infección, que es lo que van a conversar enseguida, cómo evaluarlo. Así es que con este mensaje quiero terminar. Un pie diabético ulcerado siempre es un pie diabético complicado, siempre es una urgencia y hay que hacer todo lo posible por manejarlo con todos los elementos que tengamos a mano y en forma rigurosa, evaluar bien y trasladar al nivel que le corresponda para que se maneje como debe ser y evitar así las indeseables amputaciones.